Pues damos gracias a Dios nuevamente por esta bendición que nos da el Señor de poder meditar una vez más en su palabra. Gracias a Dios porque nos mantiene de pie, aún en medio de esta adversidad. El Señor nos ha sostenido, nos ha cuidado, nos ha dado de su gracia, de su bendición, de su provisión. Y eso habla de su inmenso e infinito amor para con su iglesia, para con su pueblo, para cada redimido por la sangre de Jesucristo. Estamos ya en la segunda mitad de, de este libro de Apocalipsis. Estamos en la segunda gran división. Recordemos que el libro de Apocalipsis se divide en dos grandes divisiones. Y estamos iniciando el día de hoy precisamente esa segunda gran división. En esta gran división vamos a notar, o los que ya lo leímos, que Juan nuevamente nos regresa al principio de esta nueva dispensación. Dice en el verso número 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. El apóstol Juan, hermanos, ahora observa, ahora ve una visión que aparece en el cielo. Y notemos, aparece en el cielo. Eso nos habla de que este evento se da precisamente también en el cielo. Y dice que esta señal es una gran señal. No es cualquier señal, sino una gran señal. Grande, ¿por qué? Porque tiene que ser vista por todo el universo o por el universo entero. Esta gran señal que aparece de repente en el cielo, que Juan está observando en estos momentos. Esta señal tiene que ver, según Juan, con una mujer que está vestida, dice, del sol, es decir, de luz. Está envuelta de una luz. Dice, con la luna, con el brillo de la luna, debajo de sus pies. Y sobre su cabeza, dice, una corona que tiene 12 estrellas. Este es el símbolo completo, es la señal completa que ve precisamente Juan en estos momentos. Ahora, esta mujer simboliza no a la Virgen María, como muchos de una forma literal interpretan esta visión. No es a la Virgen María que está simbolizando, sino a la iglesia verdadera de Jesucristo. Esa iglesia que ha estado presente a través de los tiempos, esa iglesia verdadera que rinde culto y adoración al Señor, tanto de la antigua como de la nueva dispensación. A esa iglesia está simbolizando esta mujer que ve Juan. Oigan, una iglesia que para algunos es despreciada, es mal vista, una iglesia que para algunos es una iglesia insignificante, pero ante los ojos de Dios es una iglesia gloriosa, es una iglesia de gran valor. Y tanto es la gloria y tanto es el valor que tiene esta iglesia que no le importó, no escatimó a Dios mismo enviar a su único hijo para rescatar esta iglesia, para darle vida a esta iglesia, para darle salvación a esta iglesia. Entonces, esta mujer está simbolizando a la iglesia que ha sido redimida con la sangre de Jesucristo, con el sacrificio que Cristo hizo a favor de su iglesia para rescatarla cuando Él fue clavado en ese madero, cuando Él murió de esa manera, de la manera más vil, de la manera más vergonzosa.
de la manera más triste en esa cruz, por rescatar, por redimir a esta iglesia gloriosa que tiene un gran precio, tal vez no para el mundo, tal vez no para la gente, pero para Dios sí lo tiene. Allá en Apocalipsis capítulo, bueno, en este capítulo, el verso 17, dice Juan, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue, dice, a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Notemos esto. Dice Juan que este dragón, que vamos a ver un poquito más adelante, se llenó de ira, de rabia contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, contra los demás creyentes a través de todos los tiempos. ¿Y quién es esta descendencia? ¿Quiénes son estos creyentes? ¿Quiénes son esta parte de la iglesia con la cual el dragón fue a hacerles guerra? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios. Es decir, el creyente verdadero, la iglesia verdadera de Jesucristo. Estos son los que guardan verdaderamente los mandamientos del Señor. Los demás no lo guardan. Solamente el creyente, solamente la iglesia que ha sido redimida, que ha sido regenerada, que ha sido transformada para la gloria de Dios, es la que guarda los mandamientos del Señor. Y no nada más guardan los mandamientos, dice, y tienen el testimonio de quién? De Jesucristo. Oigan, el creyente verdadero tiene, dice, el testimonio de Jesucristo. ¿En dónde? En su vida. En su diario vivir, el creyente verdadero, hermanos, testifica que Jesucristo es su Señor. El creyente verdadero testifica que realmente Cristo habita y reina en donde, en su corazón, y es Él desde su corazón quien gobierna, quien dirige, quien rige su vida entera. Solamente el creyente verdadero, solamente la iglesia verdadera guarda los mandamientos y vive verdaderamente el testimonio de Jesucristo. Solamente ellos. Y dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia. Y se fue, dice, a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, a través de los tiempos, el dragón podemos constatar nosotros que ha estado guerreando una y otra vez contra la iglesia de Jesucristo. Y seguirá guerreando a través de esta nueva dispensación hasta casi la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este dragón seguirá guerreando contra la iglesia del Señor. Esta iglesia está vestida de sol, dice Juan. ¿Por qué razón? Porque es gloriosa, porque es una iglesia exaltada. Es decir, una iglesia que irradia luz. ¿En dónde? En el mundo. Y cada creyente verdadero, hermanos, es un candelero. Recordemos que habla Juan de candeleros en el capítulo 1. Cada creyente verdadero o cada iglesia del Señor a través del mundo entero irradia luz, emite luz. ¿A dónde? En el mundo. Por eso es que la iglesia está, Juan la ve que está vestida del sol. Está, dice, debajo de sus pies está la luna. ¿Por qué? Porque ella ejerce dominio también. La iglesia del Señor tiene dominio, tiene potestad, tiene poder sobre el mundo. Oigan, poder, dominio, potestad que viene de Dios mismo a su iglesia. Tiene su cabeza, sobre su cabeza dice una corona con 2 estrellas.
Esto simboliza o esto indica que es una iglesia victoriosa. Oigan, y a través de todas las dispensaciones, la iglesia del Señor, aunque ha experimentado, hemos visto tribulación, persecución, angustia, ha enfrentado muerte. La iglesia del Señor permanece y permanecerá por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque es una iglesia victoriosa. Y eso simboliza la corona que tiene 2 estrellas en su cabeza. Pero Juan también dice que esta mujer está encinta. Esta iglesia está encinta. Porque esa es su misión. Oigan, el dar a luz al Cristo según la carne. Romanos 9, verso 5, dice el apóstol Pablo, de quienes son los patriarcas, dice, y de los cuales, según la carne, dice, vino ¿quién? Cristo. ¿De dónde vino Cristo? Vino según la carne y según los patriarcas, es decir, de los patriarcas. De allí vino Cristo, dice, el cual es, ¿qué? Dios sobre todas las cosas. Bendito, dice, por los siglos. Amén. Cristo, entonces, hermanos, nace. Cristo, entonces, viene. ¿De dónde? Según la carne, de los patriarcas, de la iglesia verdadera del Señor. Entonces, es la iglesia quien da a luz, ¿a quién? A Cristo, al verdadero Dios, al que vino, se humanó, se hizo carne, se humilló, tomando forma de hombre, forma de siervo. Cristo entonces nace, ¿de quién? De esa mujer que está encinta, que simboliza la iglesia verdadera de Jesucristo por todos los tiempos, por toda esta tanto antigua como nueva dispensación. Sigue diciendo Juan en el verso 2, y estando encinta, es decir, estando embarazada, ¿quién? La mujer que ve Juan en esta visión, la iglesia verdadera de Jesucristo. Dice, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Juan dice que en esa aflicción o en ese momento del alumbramiento, esta mujer, dice, clamaba, gritaba con dolores de parto. Esta señal simboliza, hermanos, o está simbolizando la venida y nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la carne. Aunque esto fue un evento que ya había transcurrido casi un siglo, cuando Juan precisamente está escribiendo el libro de Revelaciones, Juan lo menciona nuevamente. ¿Por qué razón? Para señalar, sin duda alguna, el grave conflicto de Satanás contra Dios y contra su iglesia. Para esto, sin duda alguna, Juan lo menciona nuevamente, para señalar ese conflicto tan grave, tan grande que existe de Satanás contra Dios y su iglesia. Dice el verso 3, también apareció, dice, otra señal, dice, en el cielo. Notemos esto. Dice Juan que apareció otra señal en el cielo. Ya no dice como en el primer verso, una gran señal. Ahora dice que apareció simplemente otra señal en el cielo. Dice, he aquí, dice, un gran dragón escarlata. Ahora, es una señal en el cielo
una señal común en el cielo que Juan ve, que aparece. Lo que sí ve, que en esa señal común, quien aparece es un gran o un gigantesco dragón escarlata. Ahora, la palabra dragón se traduce como serpiente. Escarlata se traduce como color fuego o como color rojo encendido. Entonces Juan, en esa señal que ve que aparece en el cielo, ve un gran dragón, ve una gran serpiente de color rojo encendido, de color de fuego, de color escarlata, de color bermejo. Y cuando yo estaba meditando, hermanos, me vino a la mente de cómo el mundo, de una manera, vamos a llamarle tal vez chusca, si se puede, pintan al diablo de color rojo precisamente. ¿Por qué? Porque toman de alguna manera este texto o esta señal de una manera literal, cuando es algo simbólico. Satanás no es de color rojo, es una señal, es un símbolo, es algo simbólico. No es que Satanás sea de color rojo, es un símbolo. Ahora, este dragón, este gran dragón que ve Juan, simboliza a Satanás mismo, al diablo mismo. Allá en el capítulo 20, verso 2 dice, y prendió al dragón, y Juan aquí la describe de varias formas. La serpiente antigua, esa serpiente que andaba allá en el huerto del Edén, esa serpiente antigua que hizo caer a Eva, dice que fue prendida, dice. Dragón, la serpiente antigua, dice, que es el diablo, dice mismo, y Satanás. Y lo ató, dice, por 1000 años. Entonces, esta señal que ve Juan en el cielo de un gran dragón de color escarlata, este gran dragón que ve Juan está simbolizando a Satanás mismo, al diablo mismo en estos momentos. Este diablo, o este Satanás, o esta serpiente, o este dragón grande que ve Juan, dice tenía 7 cabezas. Y en cada una de esas 7 cabezas tenía diademas. Ahora, estas cabezas, o estas 7 cabezas, indican el dominio mundial del diablo. Oigan, Satanás tiene dominio sobre el mundo. Tiene poder sobre el mundo. No y nunca sobre los hijos de Dios. Porque el creyente verdadero ha sido libertado eh, por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El creyente fue arrebatado de ese dominio, de ese poder que Satanás ejerce sobre el mundo. Ahora el creyente es libre de toda condenación, de todo pecado, de toda obra de Satanás. Es libre. Ahora Jesús mismo, a través de su Espíritu Santo, mora, vive y reina. ¿En dónde? En el corazón del creyente. Por eso es que Satanás no tiene ningún tipo de poder ahora sobre el creyente verdadero, sobre la iglesia del Señor. Por eso es que no pudo vencer, vamos a ver más adelante, a quién, a la mujer
Por eso es que se fue a guerrear con los demás descendientes de la mujer, porque no pudo, no puede con la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque Satanás ha sido vencido por ese sacrificio que Jesús hizo a nuestro favor. No así a aquellos que desprecian, aquellos que rechazan a Jesús. Sobre ellos hay un dominio, sobre ellos hay un poder que ejerce Satanás en sus vidas. Allá en el libro en la carta, perdón, de Efesios, el apóstol Pablo nos habla de algo muy importante. Efesios capítulo 2, verso 2. Dice, en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo, dice, la corriente de este mundo, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo habla, hermanos, de que en otro tiempo el creyente verdadero, así como tú y como yo, y como todos los creyentes a través de todos los tiempos, dice que hubo un tiempo o otro momento que seguíamos, que nos dejábamos guiar, que nos dejábamos conducir o que andábamos según los criterios de este mundo. Yo les pregunto, ¿cómo son los criterios de este mundo? ¿Cómo actúa el mundo allá fuera de la iglesia en estos momentos? ¿Cuál es la conducta, oigan, del mundo allá afuera? Y al hablar del mundo, hablo de la gente que no cristiana. ¿Cómo es la conducta de la gente del mundo? Sin duda alguna, una conducta totalmente inmoral, una conducta totalmente lejos, pero muy lejos de la voluntad de Dios. Y dice Pablo que nosotros en otro tiempo también nos dejábamos guiar o andábamos según la conducta del mundo, según los criterios de este mundo. Y todo eso es conforme o de acuerdo al príncipe, dice, de la potestad, ¿de dónde? Del aire. Y dice Pablo, el espíritu. Y la palabra espíritu se traduce como corriente de aire, como soplo. Y como notemos que está en minúscula, es una corriente, un soplo del mismo Satanás, del mismo demonio. Entonces dice, conforme o de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, dice el espíritu del demonio. Dice, ese espíritu del demonio, ese espíritu de Satanás mismo, dice que ahora notemos esto. Dice que ahora, en tiempo presente, dice, opera, está activo, está obrando en estos momentos. ¿En quiénes? En los hijos, dice, de desobediencia. Entonces, este poder, hermanos, de Satanás está operando, está activo, está obrando hoy en día y ha estado obrando a través de las dispensaciones y seguirá obrando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Seguirá obrando este poder. Estará activo, estará operando. Pero notemos, opera, está activo, obra. ¿En quiénes? En los hijos de desobediencia. Aquellos que rechazan a Cristo, aquellos que no se humillan, aquellos que no reconocen su condición delante del Señor, aquellos que no reconocen su necesidad de Dios en sus vidas. Sobre ellos está operando Satanás.
Sobre ellos se encuentra activo, sobre ellos está obrando. Y basta con dar una mirada allá afuera en el mundo. ¿De qué manera está operando Satanás? ¿De qué manera está activo? ¿De qué manera está obrando allá afuera? Dice el verso 3, entre los cuales también dice, todos nosotros vivimos, dice, en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne. De esta manera está operando Satanás. De esta manera está activo. De esta manera está obrando Satanás en el mundo. Y también obró en nosotros en su momento. Dice, en los deseos de nuestra carne. Yo les pregunto, ¿cuáles son esos deseos de nuestra carne? ¿A qué somos o a qué es el mundo impulsado a obrar por esos deseos? ¿Qué hace o hasta dónde llega el ser humano siendo guiado, siendo dirigido por esos deseos que están obrando o que vienen de Satanás mismo? Pero sigue diciendo Pablo, haciendo, dice, la voluntad de la carne, dice, y de los pensamientos, dice, en otro tiempo también nosotros, igual que ellos, estábamos esclavizados en los deseos de nuestra carne, estábamos esclavizados haciendo la voluntad totalmente de la carne, dice, y de los pensamientos. Y si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo dice que los demás. Pero gracias a Dios, y es por su gracia, porque seguimos leyendo, vamos a ver que es por su gracia que un día a Dios le plació rescatarnos, librarnos de esta opresión, de este poder que ejerce Satanás sobre este mundo. Gracias a Dios, porque nos hizo libre. Y estas 7 cabezas indica entonces el dominio mundial del diablo, el poder que ejerce Satanás sobre el mundo. Dice ahí mismo en Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos, dice, lucha contra sangre y carne. Es decir, la lucha no es con el hombre en sí, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, dice, en las regiones celestes. Entonces, debemos entender algo, la lucha no es contra el hombre. Nosotros no podemos cambiar el hombre o al hombre en sí, porque hay un poder maligno, un poder demoníaco totalmente que está detrás de él, que está siendo manipulado a hacer cosas desagradables que atentan contra la misma voluntad de nuestro Dios. Y es el poder de Satanás que ejerce sobre este mundo. Entonces la lucha no es contra el hombre. Y tal vez si tú no lo analizas de esta manera, tal vez te vas a pasar mucho tiempo queriendo cambiar tal vez a una persona. Tal vez te vas a pasar mucho tiempo queriendo hacer o entrar en razón a una persona, pero nunca lo vas a poder lograr. Solamente Dios, a través de Cristo, es el que tiene poder para romper este poder del diablo en las vidas de las personas. Solamente Cristo, en ese sacrificio glorioso que hizo en la cruz del Calvario, solamente Cristo a través de su sangre que derramó es lo que puede hacer libre verdaderamente al mundo entero,
a todo aquel que se humille y reconozca que necesita de la gracia de Dios en su vida. Solamente el sacrificio de Cristo. Solamente Cristo tiene poder para hacer eso y nadie más. Solamente Cristo rompe esas cadenas de maldición, esas cadenas de opresión que Satanás mismo, juntamente con sus demonios, ejercen sobre el mundo de allá afuera. Pero también dice, tiene 10 cuernos. Los 10 cuernos indican el poder destructor de Satanás sobre los reinos del mundo. Allá en el capítulo 17 de Apocalipsis, verso 12 y 13, dice Juan, y los 10 cuernos que has visto, dice, son 10 reyes. Notemos que se repite el número 10. El 10 simboliza plenitud. Entonces está hablando de la plenitud de todos los reinos del mundo. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún, dice, no han recibido reino. Dice, pero por una hora, es decir, por un instante, recibirán autoridad como reyes. Dice, juntamente con la bestia. Verso 13. Estos tienen un mismo propósito. ¿Quiénes son estos? Los reyes del mundo, los que gobiernan al mundo. Tienen un mismo propósito, dice, y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. ¿Para qué? Para que la bestia actúe, para que la bestia destruya al mundo entero. Entonces estos cuernos, hermanos, estos 10 cuernos, indican el poder destructor de Satanás. Y Satanás tiene poder para destruir. Pero también recordemos que Satanás no hace más allá de lo que Dios le permite hacer. Y que el creyente verdadero está libre, está fuera de ese control, de ese poder de Satanás. Satanás no tiene poder entonces sobre el creyente verdadero de Jesucristo. Dice, y sigue diciendo Juan, y en sus cabezas tiene 7 diademas. Este es el símbolo también, o simboliza el control total, completo que tiene Satanás sobre el mundo. Allá afuera, hermanos, en este mundo tan lleno, tan atestado de pecado, de maldad, no es otra cosa más que el poder de Satanás actuando, matando, destruyendo al hombre, que ha sido hecho a la imagen, conforme a la semejanza de nuestro Señor. Satanás mismo es enemigo de toda la creación de nuestro Dios. Y él actuando con ese poder allá afuera, está destruyendo. Y basta ver el mundo, cómo se comporta, cómo se destruye, cómo se matan unos a otros. Satanás mismo actuando en este mundo. Es importante tener en cuenta algo, hermanos. Esto me vino a mi mente en estos momentos. El poder que Satanás ejerce sobre el mundo es un poder espiritual, es un poder sobrenatural que trae o que los esclaviza, que trae miedo, que trae pánico, que ejerce de alguna manera inseguridad en las personas, miedo a quedarse solos, miedo a la oscuridad.
Hace un momento platicaba con una hermana carnal, que está de visita, y me decía ella que tiene 3 hijas ella, y esas 3 hijas dice que les gusta mucho ver películas de terror, pero que se ponen a verlas a las 2 de la mañana, de las 2 en adelante. Un gusto. Y dice que cuando estaban viendo una de esas películas, estaba comentando ella, de repente el teléfono de una de ellas dio un flashazo y sacó una fotografía. Y en esa fotografía se revelaba un rostro así diabólico, un rostro feo. Y esto me lo dice ella ahorita en persona, me dice. Después de eso dice que escuchan cómo se abre una ventana que está cerrada con seguro por dentro y esa ventana es abierta. Y lo que más me alarma, y ella me asegura que sí, es que una de ellas sintió que en una de sus piernas una mano la tocó y la apretó. De tal manera que van ya varios días que esa marca sigue ahí. Han pintado los dedos, dice, de esa mano que le apretó en su pierna. Y es alarmante, en verdad, hermanos. Si el mundo le da lugar al diablo, a este dragón gigante que ve Juan, el diablo los destruye, el diablo los despedaza, el diablo los hace nada, porque tiene poder, tiene dominio sobre el mundo. Repito, no sobre el creyente. Si alguna persona también juega a ser el cristiano, juega al cristianito también es afectado, porque Satanás sabe que no eres cristiano. ¿Por qué? Porque ve tus testimonios, porque ve tus actitudes, no porque él lea la mente o sepa lo que hay en nuestro corazón, sino porque ve tu testimonio que no testifica, que no glorifica el nombre del Señor. Y entonces dice, aquí tengo dominio, aquí tengo poder para entrar en esa persona y meterle miedo, meterle pánico, causarle daño. Pero gracias a Dios que Dios nos ha libertado de todo esto. El creyente verdadero vive sin miedo, porque hemos conocido la verdad, dice su palabra, y la verdad nos ha hecho libres, libres de toda opresión, libres de todo miedo, libres de toda persecución y obra de Satanás en nuestra vida. Somos libres gracias a ese sacrificio, a esa obra redentora que Cristo hizo a favor nuestro, a favor de su iglesia. Somos libres. Gloria a Dios. Démosle gracias a Dios, hermanos. Dice el verso 4, y su cola, ¿de quién? Del gran dragón. Ese dragón que ve Juan en esa visión. Arrastraba, dice, la tercera parte de las estrellas del cielo. Dice, y las arrojó sobre la tierra. Ahora, de una manera simbólica, recordemos que esto es simbólico, de una manera simbólica, las estrellas simbolizan o son los ángeles, aquellos ángeles que Satanás arrastró consigo mismo, aquellos ángeles que no permanecieron íntegros, fieles a nuestro Dios, sino que se fueron o se aliaron con Satanás mismo. Entonces dice que la cola de Satanás, que la cola del diablo, dice, arrastraba en esa cola, como era un dragón gigante, gigante era su cola, y arrastraba la tercera parte de esos ángeles, de esa creación de Dios mismo. Satanás la estaba arrastrando, dice, y los arrojó ¿a dónde? En la tierra. Allá en la carta de Judas, capítulo 1, bueno, nomás tiene un capítulo, en el verso 6,
Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, oigan, que no fueron fieles al Señor, sino que abandonaron su propia morada. Oigan, por voluntad propia ellos decidieron abandonar su lugar celestial. Los ha guardado bajo oscuridad, perdón, en prisiones eternas, dice, para el juicio del gran día. ¿Quién los ha guardado? Dios mismo ha guardado a estos ángeles. Y están, dice, bajo oscuridad. Están en ese pozo infernal. En ese pozo vemos en clases pasadas en donde Satanás un día se le dio la autoridad de abrir y salía humo, salía fuego, porque simboliza el mismo infierno. Y en ese lugar, dice, están guardados estos ángeles que no guardaron su dignidad y son prisiones eternas. Oigan, prisiones en donde no pueden escapar y están reservados, dice, para el juicio del gran día. Pedro también nos habla en su segunda carta, capítulo 2, verso 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos a donde, al mismo infierno, los entregó, dice, a prisiones de oscuridad. ¿Para qué? Para ser reservados para el día del juicio. Todos estos ángeles, entonces, que no permanecieron o no guardaron su dignidad, que no fueron fieles al Señor, Satanás con su gran cola los arrastró y fueron lanzados entonces a esa oscuridad, a esas tinieblas, a esas prisiones eternas y están esperando el juicio de ese gran día, donde serán juiciados y donde serán lanzados al mismo infierno juntamente con Satanás y todos sus secuaces, las bestias que vamos a ver más adelante, serán lanzados en ese lago de- 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 de azufre que arde con fuego, que es el mismo infierno. Allí estarán por toda la eternidad. Ahora, estos ángeles que no permanecieron o no guardaron su dignidad, no tienen perdón. Para ellos no hay expiación, para ellos no hay redención, solamente para el hombre. El hombre tiene esa oportunidad mientras viva de abrir su corazón y rendir su vida delante del Señor. Y de esa manera librarse de este juicio tan severo, de este gran día de ira del Señor, que es una realidad y que ellos experimentarán en ese momento. Y Dios hablando una y otra vez a través de los juicios que Dios derrama a la tierra, Dios esperando que ellos procedan a un arrepentimiento. Y dice el capítulo 9 de Apocalipsis, no o nunca se arrepintieron, nunca, sino que siguieron practicando las mismas cosas. Estos ángeles entonces fueron arrastrados y llevados a ese lugar. Pero sigue diciendo Juan, y el dragón dice, se paró frente en la presencia, en la cara, dice, a la mujer. ¿Quién simboliza a la mujer? La iglesia, que estaba, dice, para dar a luz. Oigan, y se puso enfrente, se paró enfrente. Y no para felicitarla por ese alumbramiento que iba a tener en esos momentos, sino que dice Juan que para devorar, dice, para matar a quién, a su hijo tan pronto como naciese. Satanás estaba buscando o busca continuamente, hermanos, la destrucción de Cristo. Y lo ha hecho o lo ha buscado a través de toda la historia. Una y otra vez y otra vez y otra vez, él ha intentado, él ha estado ahí presente, queriendo destruir a Cristo mismo. Pero Jesús ha salido y sale y saldrá siempre victorioso.
Dice Génesis capítulo 3, verso 15. Esta parte tiene su cumplimiento precisamente aquí en el Apocalipsis. Dice, y pondré enemistad entre ti, es decir, entre la serpiente, en estos momentos, ahí en el huerto del Edén, es una serpiente. Aquí Juan nos habla que es un dragón. Vimos que es la misma persona. Y pondré enemistad entre ti, entre la serpiente, entre el dragón, dice, y la mujer. Y entre tu simiente, es decir, entre la descendencia de Satanás, que son los ángeles caídos, dice, y la simiente, la descendencia suya de la mujer. ¿Cuál es la descendencia suya de esta mujer? Un hijo varón, Cristo mismo. Dice, esta te herirá en la cabeza, la descendencia, la simiente de la mujer, dice, te aplastará la cabeza. Dice, y tú le herirás, tú le morderás. ¿Qué cosa? El calcañar. Ahora, Satanás, hermanos, trata de exterminar, notemos aquí en este verso 15 de Génesis 3, Satanás quiere acabar, Satanás quiere exterminar totalmente a la descendencia, oigan, piadosa de Eva, porque hay otra descendencia que no es piadosa de Eva. Pero a la piadosa de la cual Cristo nacerá, Satanás quiere exterminar. Y vemos que lo intenta una y otra vez a lo largo de la antigua y de la nueva dispensación. Del antiguo pacto, del nuevo pacto. Del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Satanás intenta una y otra vez de exterminar, de matar a esa descendencia de la cual viene a nacer Cristo precisamente. Y por nombrar algunos intentos, como sé que ustedes son muy estudiosos de la Biblia y saben mucho, por nombrar tan solamente algunos ejemplos de esos intentos, vemos el primer intento. Caín mató a su hermano Abel. Oigan, y Satanás dijo, ya la hice. Ya no nacerá Cristo de esa descendencia. Pero vemos que dice la palabra que Adán conoció nuevamente a su mujer y nació un varón llamado Set. Y la descendencia piadosa siguió creciendo, siguió adelante. Tiempo después, el faraón, notemos allá en Egipto, cuando está esclavizado el pueblo de Israel, cuando veía que los varones o que los hijos de Israel se reproducían más rápidamente, recuerden, que los mismos egipcios. Ellos tuvieron miedo y ese consejero le dice al faraón, está fácil cómo acabar con ellos. De aquí en adelante, mata a todo hijo varón que nazca de la descendencia de los hebreos. Oiga, y empezaron a matar. Las parteras recibieron órdenes, recuerden, de matar a todo varón que naciera de ahí. Pero de repente nació Moisés. Y este Moisés halló gracia ante los ojos de esta partera. Y este Moisés fue escondido ahí un tiempo, hasta que ya saben ustedes cómo o en qué termina esa historia. No se las voy a narrar. Satanás dijo, ya la hice. Ya no habrá descendencia de los hebreos, ya la hice. Pero ahí estaba un Moisés, que halló gracia ante los ojos de Dios. Saúl, vamos más adelante, quiso matar a David. ¿Cuántas veces? Repetidas veces, muchas veces. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que de la descendencia de David nacería un vástago, una raíz. De allí vendría. Y Saúl hizo intentos, intentos tras intentos y todos fracasados.
porque Dios siempre le cuidó. Más adelante, Amán. ¿Cuántos saben la historia de Amán o quién fue Amán? Recuerden que trató de aniquilar a todos los judíos con un decreto. Por engaño quiso firmar al rey Asuero. Y ya estaba el decreto, recuerden. Ya estaba sellado con ese anillo. Que en cierto mes, en cierto día, todos los judíos iban a morir. Todos los judíos. ¿Recuerdan qué pasó? Una linda historia, hermano. Satanás dijo, ya la hice aquí. Ya frustré los planes de Dios. Ya van a morir todos, pero todos los judíos a manos de Amán. Todos. Pero de repente se pone, recuerden, se pone en ayuno Esther, se pone en ayuno otro varón, Mardoqueo, y Dios contesta. Aunque el nombre de Dios en este libro no se menciona, Dios contesta esa petición, esa súplica que ellos hacen como judíos. Oigan, y la misma horca que había preparado este Amán para Mardoqueo es con la misma horca que matan a él. Y sigamos adelante, y hay muchas cosas. Herodes, el grande. ¿Recuerdan cuando él ve venir a esos magos que venían del oriente y les pregunta que dónde iban? Y ellos le dijeron a dónde iban y por qué causa iban. ¿Qué hizo? Investigó, dice, diligentemente, dice la palabra de Dios, eh, dónde y en qué tiempo debía de nacer el Mesías. Cuando éste se ve burlado, porque esos magos se van a su tierra por otro camino y no regresan por allí, recuerden, ¿qué hizo este hombre? Herodes el Grande mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Dónde estaba Jesús? Que había sido revelado ya a José que saliera de ese lugar. Se encontraba en Egipto. Ya estaba Jesús con María y con José en Egipto, a salvos de esta matanza. Satanás dijo, ya maté a este niño, ya no hay Salvador, ya voy a usurpar su poder, su trono. Nuevamente, Satanás falla. Los ataques contra la mujer, es decir, contra la iglesia, prosiguen. Y siguen y seguirán, hermanos, por todos los tiempos hasta la venida de Jesucristo. Satanás seguirá atacando, querrá destruir la iglesia, porque la iglesia es símbolo de Cristo, la iglesia es la gloria de Cristo mismo, la iglesia es la esposa de Cristo mismo. Por eso es que Satanás guerrea de esta manera, quiere destruir a la iglesia. Quiere acabar con los planes que Dios tiene, quiere frustrar esos planes, pero los planes de Dios nunca serán frustrados. Y Satanás seguirá fracasando una y otra vez. ¿Por qué? Porque los decretos de Dios se cumplen, los propósitos de Dios se cumplen. Oigan, en la vida de todo creyente, en la vida de cada redimido el Señor, sus planes se cumplen. Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida. Y aún a pesar de nosotros, Dios cumplirá su propósito. Aún a pesar de Satanás, aunque Satanás se oponga, aunque Satanás se enoje, como vamos a ver, oigan, ese propósito se cumple sobre la vida de cada creyente. Dice el verso 5, y ella dio, dice, a luz un hijo varón. El nacimiento de Cristo, hermanos, es el cumplimiento primeramente de las profecías del Antiguo Testamento, pero también es la victoria, oigan, de Dios sobre el dragón. Y Satanás, por más que quiso impedirlo, por más que hizo lo que
todo lo que pudo hacer, nunca pudo impedir el nacimiento de este hijo varón. Y Jesús nació un día, y Jesús creció, y Jesús dio su vida por cada redimido. Jesús dio su vida por su iglesia. Jesús derramó su sangre para hacerte libre y para darte un lugar, para asegurarte un lugar en la eternidad al lado de Él. Jesús murió por ti para que tú también obtengas esa victoria. Por eso es que la iglesia del Señor es victoriosa. Por eso es que vemos que en la cabeza de esta mujer hay una corona que simboliza la victoria de la iglesia sobre Satanás. Dice Juan, y ella dio a luz un hijo varón que regirá, que gobernará. ¿De qué manera? Con vara de hierro, dice. ¿A quiénes? A todas las naciones. Yo les pregunto, ¿quiénes son todas esas naciones? ¿O a qué naciones se refiere la palabra de Dios cuando dice que Él regirá con vara de hierro? Dice a todas las naciones, a los que se resisten a Jesús, a los que rechazan a Jesús. Ellos son estas naciones. Y Jesús dice que ese hijo que ha nacido regirá, gobernará con vara, dice, de hierro, a esos que se resisten. Oigan, serán castigados por medio de esa vara de hierro. Serán castigados por Jesús. El Salmo 2, verso 9, nuevamente está citado aquí, dice, los quebrantarás con vara de hierro. Y dice, como vasija de alfarero, los vas a desmenuzar, los harás polvo. ¿A quiénes? Aquellos que blasfeman el nombre de Jesús, aquellos que rechazan el nombre de Jesús, aquellos que persiguen, oigan, y dan muerte a la iglesia de Jesús. A ellos dice que los va a quebrantar con vara de hierro. A ellos dice que como alfarero va a desmenuzarlos, los hará polvo. ¿A quiénes? A las naciones. Aquellos que se les habla una y otra vez y tienen en poco el nombre de Jesús. Sobre ellos vendrá este juicio. Dice, y su hijo fue arrebatado, fue llevado para Dios y para su trono, dice. Esto se refiere, hermanos, o habla de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nada más eso, sino también la entronización de Cristo, es decir, Cristo en el trono de Dios mismo. Cristo asciende, Cristo se sienta en el trono de Dios mismo. Por eso es que este hijo varón, dice, fue arrebatado, fue llevado para Dios, dice, y para su trono, para sentarse en el trono. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, murió, sí, pero resucitó, dándote la seguridad de que tú también resucitarás. Y cuando Él resucitó, ascendió a los mismos cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Porque dice que Él fue arrebatado, Él fue llevado para estar con la presencia o en la presencia de Dios mismo. Y para estar, dice, ¿en dónde? En su trono. Oigan, y de ese trono vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuántos podemos decir amén, hermano? Gloria a Dios. Ese hijo varón regirá, gobernará con vara de hierro las naciones que le rechazan. Pero ese hijo, dice, fue arrebatado ya y está en la presencia de Dios mismo, está en su trono. Oigan, y Jesús ha prometido darnos un lugar a quien, a todo creyente, en ese trono en donde Él está sentado. Verso 6, terminamos, hermanos. Dice, y la mujer, recordemos que la mujer representa a la iglesia de Cristo, dice que huyó, escapó. ¿A dónde? Al desierto, a un lugar solitario, se traduce
desierto como un lugar solitario, como un lugar desolado o también como un lugar privado. Notemos esto. La iglesia del Señor dice, huye, escapa, pero a un lugar solitario, a un lugar privado. Dice Juan, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten, para que ahí la alimenten, dice, por 1260 días. Ahora, es en el desierto, hermanos, donde habla Juan, o del desierto que habla Juan, donde la iglesia verdadera de Jesús aprende a ser dependiente de Dios. Es en ese desierto, es en la soledad, es estando ahí en un lugar privado, en donde tú aprenderás a depender total y exclusivamente de Dios. Es en ese lugar. El desierto también, hermanos, es un lugar transitorio, no es un lugar permanente. No estarás todo el tiempo en el desierto, un instante tan solamente. Pero también es en el desierto, hermanos, donde Dios prepara a su pueblo. ¿Para qué? Para su servicio. Es en el desierto. Es en ese lugar privado, es en esa intimidad que tiene el creyente verdadero con su Señor, donde es preparado por Dios mismo, donde Dios le habla, donde hay esa intimidad, esa comunión de Dios con su pueblo, con su iglesia. Es en esa intimidad, en ese lugar privado. Es allí donde Dios te va a hablar, donde Dios te va a capacitar y donde tú aprenderás a ser dependiente única y exclusivamente de Dios. Y ahí prepara a Dios a su pueblo. Trajo a su pueblo 40 años en el desierto con una razón. Elías huyó al desierto con una razón. Pablo fue al desierto también. ¿A qué? Para ser preparado, para aprender a depender de Dios y únicamente de Dios. Y el Señor quiere, el día de hoy, quiere tener una intimidad con su iglesia. Quiere que tú como creyente, como hijo, vayas a ese lugar. Porque es ahí donde Él te va a capacitar, es ahí donde Él te va a instruir. Es ahí donde tú vas a aprender a depender de Dios solamente. Es allí donde tú vas a aprender a confiar ciegamente en el Señor. Es en ese lugar. Y tal vez en ese lugar sufras, tal vez eh, te sientas solo, tal vez triste, tal vez abandonado, pero es Dios capacitándote, quitándote todo aquello que no es de provecho, que no es de bendición en tu vida. Y Dios anhela esa intimidad. Por eso es que Jesús, recordemos que allá en el Sermón del Monte, cuando enseñaba a orar a sus discípulos, dijo, ustedes cuando oren, entren en su aposento y cierren la puerta. Y allí en la intimidad, allí en ese lugar apartado, Dios se manifestará en su vida. Dios les hablará. Y es allí donde todo creyente debe de ir, debe de acudir para un encuentro con su Señor, con su Salvador. Pero debe ir con un corazón dispuesto a ser quebrantado, a ser guiado, a ser dirigido por su Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos a eso? ¿Cuántos decimos, Señor, aquí estoy?
Cuando le decimos, Señor, quebrántame, transfórmame, Señor. Quiero que me hables en esa intimidad. Quiero que me capacites porque yo quiero ser, Señor, esa iglesia tuya que va por el mundo, Señor, predicando tu palabra. Yo quiero llevar ese mensaje de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que si alguno quiere estar en la presencia de Dios, es a través de Cristo, es abriendo el corazón a Cristo. No es a través de una religión, no es a través de un ídolo, no es a través de obras, no es a través de nada, es a través de Cristo y únicamente a través de Cristo. ¿Cuántos decimos aquí estoy, Señor? Dios le bendiga, hermanos. Amén.